tercera entrevista de la serie Diseño y Futuros. Esta serie la pensamos con Domenico Di Siena. A él lo entrevisté en el episodio 107, o sea, hace mucho tiempo, y hablamos de diseño cívico y redes. Si tienen ganas de seguir escuchándolo, pueden ir después de este al episodio 107. Nos interesó el trabajo de Tipi, que habíamos escuchado nombrar, pero no conocíamos en profundidad. Por eso hoy estamos charlando con Ane Abarrategui Saitegui, una de las socias cofundadoras de Tipi, una cooperativa para la transformación social con proyectos de distinta escala y tipologías. Mi nombre es Mariana Salgado. Mi nombre es Domenico Di Siena. Esto es Diseño y Diáspora. Yo soy Ane Abarrategui Saitegui, soy socia cofundadora de Tipi, una cooperativa multidisciplinar que está especializada en metodologías participativas y afincada en Bilbao. Y bueno, en Tipi desarrollamos servicios y proyectos para la transformación social y llevamos trabajando desde el 2012 en proyectos de distinta escala y tipología, desde la redacción de políticas a escala territorial hasta proyectos más experimentales en escuelas, por ejemplo, proyectos pequeños. Y en Tipi nos valemos de distintas metodologías y herramientas que provienen de áreas de conocimiento muy diversas, pues desde el diseño, la arquitectura, pasando por las ciencias sociales, la antropología, pero también las prácticas artísticas, los estudios de futuros o la pedagogía. ¿Y vos qué estudiaste? Yo estudié humanidades. Lo que pasa que luego me he ido especializando en cositas. Pues luego he hecho un máster en participación ciudadana. También estoy formada en service design, en urbanismo. Es un poco un batiburrillo. Y en el equipo hay artistas, arquitectas, diseñadoras. Somos todo mujeres. Y ahora mismo estamos 5. Vamos a incorporar a una 6ª persona. Y trabajamos principalmente para el sector público y el ámbito comunitario. ¿Para el sector público te referís a los ayuntamientos o a nivel nacional? A nivel nacional no, trabajamos casi siempre en el País Vasco, aunque ahora estamos empezando a colaborar con otras agencias también europeas, pero sí trabajamos para ayuntamientos, diputación, gobierno vasco, universidades, centros de educación. Pero bueno, sí que estamos ahora intentando como ampliar un poco más y colaborar con gentes de otros lugares. Muy bien. A mí me gustaría que me cuentes esto, que ustedes tienen 3 temas de acción. El crecimiento apresurado de la masa antropogénica, la posverdad y el envejecimiento demográfico. Son 3 tendencias conocidas, pero también, ¿no?, hay otras tendencias. ¿Por qué eligieron esas 3? Bueno, esas 3 las elegimos dentro de un proceso que llevamos a cabo en la Universidad del País Vasco con alumnos de Bellas Artes, alumnos y profesorado, donde hicimos como un grupo de especulación, creamos un grupo de especulación para imaginar otros futuros posibles. Elegimos esos 3 temas, fue el fruto de un proceso participativo, donde pensamos que esos eran temas que nos interesaba explorar. Había un montón más, de hecho, creamos un mapa gigantesco donde había un montón de tendencias, señales de cambio, en formatos diversos, desde papers científicos hasta memes, imágenes de todo tipo y de ahí, de toda esa reflexión, elegimos estos 3, porque nos parecía como que hablaban de cosas que nos movían y queríamos explorar. Perfecto. O sea, como que la manera de elegir en general es desde su propio interés, no necesariamente desde algo que ven que pueda llegar a tener más impacto. Son ambas cosas, yo creo, ¿no? Cuando eliges las claves sobre las que quieres especular, tienes que atender a un montón de cosas. Puede ser que están relacionadas con el reto que quieres abordar para esa especulación, si es algo más situado y tiene que tener como un resultado. En este caso, el proceso del grupo de especulación era experimentar, por lo tanto, se basaba mucho en nuestros intereses y en la comunidad que estaba ahí, que justo pues estaba conformada por artistas, ¿no? Que quizás también eso tenga que ver. Si hubiésemos hecho esta selección con otras personas, hubiese salido otra cosa, ¿no? ¿Y por qué colaboran con artistas? En este caso, este grupo de especulación responde a
un grupo que creamos a través del proyecto Topiac, que es un proyecto propio de TIPI, donde estamos explorando con metodologías participativas para pensar futuros. Y en esta segunda edición quisimos crear un grupo, quisimos colaborar con artistas porque nos parecía que tenían mucho potencial para poner en práctica algunas de las conclusiones sobre la metodología que ya habíamos extraído en la anterior edición. En la primera edición de Topiac estábamos más en blanco de, bueno, ¿cómo se construyen futuros de manera participativa? No sabíamos. Y nos dedicamos a investigar, pues, cómo lo hacían otras personas y probamos distintas maneras de pensar futuros de manera participativa en procesos situados, pues con un grupo de niños que ya estábamos trabajando en una comunidad de un pueblo de Guipúzcoa, que es un consejo de infancia. También la probamos con sanitarios en un proyecto que estábamos desarrollando para Osakidetza, que es el Servicio Vasco de Salud. Y luego también con una comunidad rural. Y ahí extrajimos como algunas conclusiones, unas 5 pautas de cómo pensar futuros de manera participativa. Y en esta edición dijimos, vamos a crear como un espacio muy ideal para poner todo esto en práctica. Y por eso decidimos trabajar con la universidad y con los artistas, porque nos parecía que era gente que estaba muy dispuesta como a pensar y a hacer diferente, ¿no? Y de ahí como crear como una especie de laboratorio, así como el primero había sido prueba y error, este era más para testar si, vale, esto que estamos diciendo ahora se puede hacer así o no, y por eso con artistas, porque están acostumbrados a pensar de otra manera y a especular, y las prácticas artísticas tienen mucho que ver con el pensamiento especulativo. Y decime una cosa, cuando salieron estas 5 pautas para pensar los futuros de manera participativa, ¿cuáles son estas 5 pautas? Sí, las 5 pautas, nosotros llamamos el pautólogo, son, pues la primera sería que el futuro no es universal la primera sería que el futuro no existe y no se puede predecir. La segunda, que el futuro no es universal y que la diversidad puede ser un arma. También la tercera sería que es interesante cuando pensamos futuros evitar las dicotomías y evitar pensar en utopías y distopías y abrazar la complejidad. Luego, la cuarta sería que es importante pensar en la vida cotidiana de los futuros. Y la quinta, que cuando hacemos especulación es importante trabajar desde lo incómodo, a nivel tanto intelectual como corporal. Entonces, de estas 5 ideas se derivan luego pues, las dinámicas que vamos poniendo en marcha para imaginar futuros. Hay múltiples maneras, ¿no? Muchas maneras de acercarse a lo especulativo, muchas maneras de utilizarlo, ¿no? Podemos decir que especular nos vale, por un lado, para ampliar lo que ya sabemos y poder anticiparnos a lo que va a ocurrir, ¿no? Más en clave defensiva, ¿no? Es la manera más clásica de pensar o de sacarle partido a lo especulativo, pero también nos puede valer para ver, pues eso, cómo las tendencias actuales pueden abrir nuevas posibilidades, o también para descubrir cosas que ni imaginábamos ni conocíamos que podrían existir, o sea, obstáculos y oportunidades completamente nuevas que no se basan en las tendencias ni en las señales de cambio del presente, incluso para imaginar qué podría venir y trabajar para avanzar hacia ahí, ¿no? También. Nos hemos acercado a lo especulativo, sobre todo porque teníamos la necesidad de buscar enfoques nuevos, a aplicar en procesos participativos y comunitarios que nos ayudasen a generar alternativas más como transformadoras, más radicales, más resilientes para el presente, ¿no? O sea, la pregunta que nos hacíamos era si especular podría servir como una herramienta para provocar el cambio, o si es un enfoque válido para trabajar de manera colectiva, si sirve para construir como relatos colectivos más ricos, más transformadores. Y creemos que sí, que crear imaginarios y escenarios de futuros desde la participación nos ayuda a explorar otras formas de presente, ¿no? Como que el potencial de lo especulativo está ahí un poco en encontrar otras preguntas, en abordar los retos del presente de otra manera, un poco repensar el presente al fin y al cabo, ¿no? No tanto construirlo el futuro. ¿Y nos das un ejemplo concreto? ¿Qué sería un buen escenario especulativo que armaron? O sea, para mí las claves de un buen escenario especulativo es aquel que no es ni blanco ni negro, por ejemplo, que no es súper utópico o súper distópico, porque si no hay contradicción como en la vida misma, ¿no? De que hay cosas buenas, hay cosas malas, hay cosas que funcionan, hay otras y se genera una perversión por cada nuevo avance tecnológico o por cada cosa nueva que has conseguido, hay de repente algo que no funciona, ¿no? Que sea como que esté un poco roto, que sea imperfecto, que sea mundano, ¿no? También que nos hable de la vida cotidiana de las personas, qué desayunan, qué hacen, a qué se dedican, cómo se relacionan entre ellas. Eso también me parece que es cuando un escenario está bien construido, habla de eso, ¿no? Y que igual también huye un poco de esa linealidad, de como si
Llevamos pensando en los futuros de una manera muy parecida en los últimos cientos de años, ¿no? De crecimiento, linealidad, pero puede ser que no, que eso no sea así. Y también en futuros que rompen un poco como esa linealidad y esa lógica crecentista, pues también me parecen como interesantes. El que creamos en el grupo de especulación nos hablaba de un campamento nómada transfronterizo en el año 2045, ¿no? En este escenario ya el cambio climático y sus consecuencias eran una realidad, o sea, ya estaba todo bastante jodido, pero había pequeños síntomas de cambio positivos porque empezaba a gestarse como un cambio civilizatorio, ¿no? Había muchas personas que estaban viviendo de una manera nómada y su way of life se fundamentaba en ir por territorios, montando como pequeños laboratorios de innovación que se dedicaban a transformar los residuos en cosas que nos sirviesen para algo o a desmantelar infraestructuras obsoletas y convertirlas en algo útil para el presente. Bueno, se dedicaban a eso y había distintos tipos de comunidades nómadas. En todo ese tránsito que hacían por los territorios a los que iban, empezaban como a contagiar a las comunidades que habitaban esos territorios en una manera distinta de pensarse en el mundo, ¿no? De no quiero generar ningún impacto en mi territorio, no quiero trascender, no quiero tener ningún tipo de propiedad, porque al final, ¿no? Todo eso me ata, genera un impacto negativo y como que eso que creamos me parecía como bastante esperanzador de que a la vez de que era un escenario chungo, pues también tenía otra serie de cosas que nos hicieron pensar un poco en pues cómo vivimos en el ahora, ¿no? ¿Y qué te hicieron repensar de tu vida cotidiana? Por ejemplo, había una cosa que hablábamos cuando estábamos especulando con ese escenario y era que en ese futuro posible, en el 2045, Internet había llegado como a su pico y ya no podía almacenar más información. Y había un algoritmo que de manera automática cada 2 años hacía como barridos y borraba archivos de manera aleatoria, ¿no? Y empecé a pensar en cuántas cosas acumulo, cuánto tengo, cuánta información estoy mandando a Internet, o sea, todas esas fotos, cuánto tengo acumulado, cuánto realmente lo miro, no lo miro, cuánto me cuesta, como cómo de aferrada estoy a todas esas fotos que tengo en el móvil, para qué es todo eso si genera CO2 realmente, o sea, no es una cosa que no sea tangible, es una cosa que contamina y se acumula y hay unos depósitos ahí que ocupan un espacio físico, ¿no? Pues sí que me ha ido a reflexionar bastante sobre eso. Bueno, hay algo de la austeridad que nos cuesta mucho, ¿no? En relación específicamente a lo digital, que creemos que podemos seguir acumulando al infinito. Sí, así como con los objetos de casa, ¿no? Vemos el límite, pero tenemos todos como una diógenes, ¿no? Digital bastante importante, que pues también se deriva de que somos nuevas, ¿no? En esto, pero que sí que me hizo replantearme si tenía diógenes digital. ¿Y me contás esto del campamento nómada transfronterizo? ¿Quiénes participaron? ¿Cómo fue? Como venía diciendo, esto fue fruto de un proceso que hicimos con un grupo de especulación en la Universidad Pública del País Vasco, conformado por artistas de máster, profesorado y también investigadoras de la universidad, de la Facultad de Bellas Artes. Con ellas hicimos un proceso de 3 meses donde fuimos junto con artistas también que nos ayudaron un poco a dinamizar todo el proceso, imaginando ese escenario, y luego lo construimos físicamente. En una sala de exposiciones era un espacio que se podía habitar. Tú llegabas ahí, entrabas y estaba el campamento nómada. Había árboles, música, había un laboratorio que podías como tocar, estaban las herramientas y bueno, luego ese espacio estuvo abierto al público y por ahí pasaron bastantes personas y a modo de cierre hicimos un taller participativo para hablar un poco de ese escenario que nos había sugerido, qué preguntas nos afloraban después de haber habitado ese espacio del 2045 y qué iniciativas se nos ocurría poner en marcha en la universidad, un poco como fruto de esa experiencia de haber como habitado ese espacio y de haberlo transitado, ¿no? Y surgieron algunas ideas. Ahí los alumnos ya de grado y así, pues hablaban de poner en marcha una manera nueva de creditaje universitario, donde se pusiese en valor no solamente las horas, los trabajos y el dinero, sino otra serie de cosas que también se hacían por la comunidad, que eso te pudiese dar créditos. También hablaban de una nueva moneda, de instaurar una moneda en la facultad. Bueno, surgieron algunas ideas ahí. Esa fue la parte en la que abrimos más el proceso. No, y me estaba preguntando, después de un proceso de este tipo, ¿qué tipo de cosas ocurren después? ¿Cómo podemos sacar, no? ¿Cómo sacáis luego?
Sí, es una pregunta que nosotras también todavía estamos explorando, porque sí que vemos que especular nos vale para abrir el foco y pensar diferente, incluso para replantear los retos o no, y como sacar insights y descubrimientos. Pero luego es verdad que en los procesos participativos y en los procesos de diseño colaborativo, ¿no? Hay que acometer algo tangible, tomar una decisión, llevarla a cabo, y ahora estamos viendo cómo eso puede nutrir todo esto. Sí que en la primera edición de Topía, que en algunos proyectos que estamos llevando a cabo, donde estamos metiendo la perspectiva de futuro, sí que estamos llevando a conclusiones y está nutriendo el proceso de diseño, pero es todavía como una gran incógnita. Por ejemplo, en el 2019 llevamos a cabo un proceso de especulación con una comunidad rural en Vergara, en Guipúzcoa, que nos pidió que le ayudásemos a rediseñar, bueno, a diseñar, porque, bueno, a diseñar un edificio que tenían abandonado en el barrio, que querían utilizar como un espacio comunitario con servicios también para la comunidad, o sea, un espacio cultural, pero que también tuviese unos servicios mínimos. Y planteamos un proceso desde la clave de futuros. Imaginamos cómo podría ser el barrio dentro de unos años, de ahí, bueno, convocamos a la ciudadanía a que también aportase su visión sobre cómo se sentían, ¿no?, en distintos escenarios que imaginamos y tal, igual. Y cuando empezamos de esa experiencia a valorar los escenarios que habíamos creado y ver cómo la casa nueva de cultura podía responder a los retos que se planteaban en distintas posibilidades de futuro, la conclusión a la que llegó la comunidad fue que no necesitaba el espacio, que lo que necesitaba era otra serie de estrategias para poder abordar la necesidad que había detrás de poner en marcha ese espacio, que era independizarse como municipio, porque tenía una realidad y una causística muy diferente a la que hay en el municipio donde gobernaban ese barrio. Ese barrio era rural y el municipio es bastante urbano. Y entonces nunca atendían a sus necesidades y veían que iban a plantear un proyecto que no se iba a poder acometer o que no iba a tener los suficientes recursos, porque, bueno, esa dicotomía entre lo rural y lo urbano en los escenarios de futuro seguía apareciendo, y que para poder como elaborar otra serie de estrategias necesitaban de nuevas herramientas. O sea, que también es verdad que cuando trabajas con futuros puedes abrir tanto el foco que el briefing se puede acabar reajustando de tal manera que acabas haciendo una cosa completamente diferente. Por lo tanto, también hay que medir cuándo se utiliza, cómo se utiliza, y nosotros estamos ahora viendo cómo hacer eso. Sí que informa el proceso de diseño, lo informa en la parte exploratoria. Ahora, ¿cómo puede valer para tomar decisiones más estratégicas? Que estamos todavía aprendiendo a hacer todo eso, porque creemos que requiere de otros conocimientos también. Toda la parte estratégica. Claro, porque ahí hay que empezar otro proceso de diseño de vuelta de cero, donde empiezas a pensar cómo hacemos la estrategia para independizarnos. Pero igual, o sea, ellos ahorraron un montón de tiempo en el sentido que no gastaron su energía en pensar en ese espacio, que igualmente no era una solución muy sostenible. Sí, sí. En ese caso puede servirte para descubrir cosas que te reenfoquen totalmente el proceso, sí. Luego también, cuando hemos trabajado con Enfoque Futuros en Osakidecha, era dentro de un contexto en el que el servicio de salud quería rehacer o como nutrir o alimentar el plan para abordar la violencia de género desde el sistema sanitario. Y querían como ideas más innovadoras y más novedosas, ¿no? Entonces se hizo como un taller con 90 enfermeras y médicas, donde empezamos echando las cartas del tarot, poniendo en medio de la tirada del tarot, por ejemplo, datos sobre violencia de género relacionados también con el sistema sanitario y etcétera. Y de ahí se generó una conversación y luego hicimos prototipos para el futuro. Derivado de esos prototipos, luego sí que se pusieron en marcha acciones dentro del plan. O sea, que sí que vale como para nutrir la parte de exploración una vez más, ¿no? Y pensar de una manera un poco diferente. Una pregunta, los interlocutores con los que trabajáis, no solamente los talleres, sino a lo mejor los que os piden que, ¿no?, que activéis estas dinámicas, ¿cómo lo reciben, ¿no? ¿Cuál es luego la reacción que tienen una vez que han desarrollado estas dinámicas? ¿Ves que es algo que se sienten como cómodos en entender, lo ven útil, piden cosas que veis que a lo mejor no encajan o no, que a lo mejor os ayudan un montón? Cuando hablas de los interlocutores, ¿a qué te refieres, Domenico? A las personas. Sí, me explico. Sí, a mí me interesa mucho entender de qué forma el diseño de futuros puede calar, digamos, en lo que es el cambio de la sociedad, justamente desde esa visión también participativa, ¿no? Entonces, pero siempre me pregunto si
esta práctica, ahora que el diseño está calando cada vez más a la sociedad, el diseño del futuro es como algo todavía más, no es tan fácil de entender, ¿no? Para todos, digamos. Entonces me pregunto cuál es vuestra percepción alimentando esta dinámica que en todo caso es, digamos, emergente, novedosa, etcétera. ¿Cuál es la repercusión que encontráis en lo que participan en los talleres, pero también los que os han pedido, digamos, ¿no? Los que os encargan, sí, los clientes, sí, perdón. Sí, por ejemplo, los participantes en los talleres hay de todo. Yo creo que no es fácil trabajar en clave especulativa y a las personas nos cuesta porque, a ver, lo primero, no todo el mundo tiene la misma relación con el futuro y eso también hay que asumirlo y hay que manejarlo en los procesos. Es decir, según tu edad, tu género, tu cultura, tu condición de cualquier tipo, vas a tener una relación con el futuro diferente. La gente mayor, por ejemplo, que tiene 80 años, no tiene la misma relación con el futuro que una persona de 18 y le cuesta mucho más a veces, incluso puede tener una reacción negativa que nos ha pasado. ¿Yo para qué voy a pensar ahora en esto si yo voy a estar muerto, ¿no? O sea, no me vengas con esto. O como en nuestra generación hemos estado pensando en utopías que se han vuelto distópicas, yo no quiero pensar en el futuro. Vamos a hablar del presente y de cosas prácticas, ¿no? Entonces sí que hay como que hay dificultades a veces para trabajar en esta clave. Cuesta. Ahora, yo creo que la mayoría, desde mi experiencia, de las personas que han participado en procesos y con dinámicas de futuros, ha sido una experiencia satisfactoria, porque sí que vale para hablar de las cosas desde otro punto de vista. Es como que el futuro es un espejo, ¿no? Que te vale para hablar de tus creencias, de tus valores, pero desde un punto de vista menos racional y afloran cosas y se generan conversaciones entre las personas súper ricas y a veces incluso que evitan estancarse en conflictos o en como cosas que están pasando en el presente, ¿no? Cuando sales de la clave del presente y te pones en otro escenario, puedes hablar de esas cosas que te están preocupando y que están generándote un conflicto en el ahora, pero como en otro formato y te permite un poco de libertad. Pero decime una cosa, ¿les pasó que alguna vez un cliente les diga, mira, todo muy interesante el proceso que hicieron, pero esto a nosotros no nos sirve para seguir adelante? Claro que sí, o sea, al final es que yo creo que dentro de lo que o sea, el diseño especulativo, yo como lo estoy utilizando hasta ahora, es como parte de todo el proceso de diseño. Entonces, no va como en un bloque ello solo, ¿no? Te entrego estos escenarios y ya está, no, claro, esto es una parte que luego viene otra y luego viene otra y luego podemos construir una estrategia desde aquí. O sea, quiero decir que al final, de todo lo que tiene que ver con futuros, es un campo amplísimo también. O sea, tenemos desde como una variedad de corrientes, ¿no? Que navegan entre el arte, el diseño y la estrategia. Y la estrategia es una cosa súper tangible. O sea, tenemos el diseño crítico, el diseño especulativo, el diseño de futuros, la ciencia ficción, los estudios de futuro, pero luego tenemos la perspectiva, la táctica, la estrategia. Quiero decir que también es como que hay cosas mucho más como tangibles y otras mucho más intangibles. Y en todo el proceso de pensar en futuros y luego aterrizarlo también hay convergencia y divergencia, podríamos decir. Ok, o sea que en general, aunque al principio parece que todo está como divergiendo demasiado y tienen como estos escenarios especulativos, después se baja a tener una táctica y una estrategia que le sirve a la organización que te lo está encargando. Sí, pero como decía, nosotras estamos en un proceso de investigación porque estamos viendo, nuestras primeras 5 pautas valen para imaginar futuros. Ahora, ¿cómo hacer esto? ¿Cómo hacer que esto se conviertan en prototipos para el futuro cercano de cosas que se puedan poner en marcha? Es el siguiente paso de nuestra investigación y estamos en ello. Ahora este año, en la 3ª edición de Utopía, vamos a plantear seguir trabajando con el escenario que ya creamos el año pasado, pero contrastándolo con agentes que tienen que ver con esas áreas que están muy presentes en el escenario de futuro que imaginamos, como el cambio climático, los nuevos modelos de gobernanza, etcétera, para pensar en acciones concretas que se podían llevar a cabo en los siguientes 5 años. Y ahí quizás sí que tendremos que trabajar más con señales de cambio, tendencias, cosas que están ya ocurriendo, que tienen que ver con ese tema y que parece que, bueno, vayan a ser más certeras, ¿no? O sea, manejar no tanto en lo exploratorio, sino también un poco más en lo que podría ocurrir y cómo anteponernos, anticiparnos a eso, cómo podemos pensar en alternativas que nos lleven a otro escenario, etcétera. O sea, si yo entiendo bien, déjame que te lo explique yo con mis palabras para ver si lo entendí o no lo entendí. Es que este es un proceso de investigación muy largo donde en algunos momentos ustedes hacen partícipes a algunos grupos, como por ejemplo en algún momento hacen partícipe a los niños y las niñas, en otro momento a un grupo que vive
en una zona rural, después a los artistas, y o sea, como que todos esos son como elementos de la investigación que en algún momento enriquecen estas estrategias y estas tácticas que después usan para como darles algo como más contante y sonante a las organizaciones. ¿Entendí? Eso es, exacto, sí. Es un proceso de investigación donde en cada edición vamos como avanzando un poco con el fin de generar eso, una metodología y unas herramientas que nos sirvan para pensar en futuros de manera participativa y que se puedan aplicar en diversos contextos. Hasta ahora estamos abriendo el código, lo que vamos aprendiendo lo ponemos en común con otra gente que también trabaja en el área del diseño y también lo contrastamos con otros profesionales, como por ejemplo Elizabeth Rosselló o Arrate Hidalgo o otras personas que también se dedican al tema de los futuros desde otras perspectivas para ir como generando un corpus y que se pueda usar por todas, ¿no? Y supongo que depende cuál sea la organización que los convoque, también convocan ustedes a un grupo diferente, ¿no? Que no siempre son artistas, porque yo me siento que en esto de pensar e imaginar el futuro, trabajar con artistas de alguna manera es trabajar como con los privilegiados, con los que saben ser creativos, con los que tienen una formación en creatividad y aparte confianza en su creatividad. Lo que también está bueno es hacer partícipes a todos los demás. Sí, total. O sea, la idea sería que el futuro se democratice y que todas podamos como apropiarnos un poco de él, ¿no? Y por eso también nos parece que es algo como una manera de trabajar y de hacer que hay que exportar a los procesos de participación ciudadana, ¿no? También como imaginar qué nos gustaría, qué podría ocurrir y entrenarnos en eso, porque desde el ámbito privado y las grandes empresas saben hacer eso muy bien y lo hacen constantemente y es un arma muy poderosa. Entonces, también como esto ponerlo al servicio del bottom-up y de los procesos de transformación social nos parece que es importante. Ahora, tiene sus especificidades y que hay que ver cómo se trabaja, porque cuando trabajas en procesos de participación ciudadana manejas grupos de personas diversas de todo tipo y tiene que ser como un ejercicio y una manera de hacer que sea inclusiva. Y eso no es fácil, por lo que comentábamos. Hay gente que se enfrenta a los futuros de una manera, con una actitud completamente diferente a otra. Hay gente que no ha tenido ni siquiera el privilegio de pensar en el futuro, porque está sobreviviendo. Entonces también es como cómo se generan contextos donde se hace accesible, ¿no?, esta idea de especular y luego nos vale para convertir esto en una transformación tangible para el presente. Que no sea solamente algo inspirador, artístico, exploratorio, sino que luego valga para prototipar soluciones para el presente cercano, ¿no? Es un viaje y solamente el viajar ya te da como de un conocimiento que luego puedes aplicar en tu presente. Pero sí que es verdad que hay que ver cómo se aterrizan, ¿no?, esos aprendizajes. Esta entrevista es parte de las listas Diseño y Futuros y España y Diseño. En algunas entrevistas no sé de qué hablar en estas pequeñas interrupciones que hacemos, pero esta entrevista es tan jugosa que hay de todo de donde agarrarse y seguir. Una de las cosas que dice Anne, que me encanta, es que un buen escenario especulativo no es ni blanco ni negro, no es distópico ni utópico. Que sea imperfecto, que esté roto, que sea mundano, que hable de la relación de las personas. Así lo describe. Está tan claro y sin embargo, en algunos contextos, como donde trabajo yo, estos tipos de escenarios no tienen legitimidad. O quizás la tengo que invitar a Anne a dar una charla en el ministerio, porque un escenario roto, mundano y que hable de las personas se puede tomar también como subjetivo y parcial. Pero a veces son estos escenarios los que nos permiten justamente ampliar el espectro de posibilidades a la hora de diseñar y pensar los futuros. ¿Algún comentario sobre esto, Dome? Sí, mira, esto es exactamente una de las razones por la que me apasionó plantear ya solo esta serie de entrevistas, porque mi interés era ver, descubrir si en los casos de las personas que practican el diseño de futuros, esa visión de perspectiva, cabe justamente esa parte que comentamos más colectiva y no solamente, digamos, el definir con una visión como exacta lo que pueden ser los escenarios, etcétera, ¿no? Es decir,
me interesa ver si justamente nos podemos apropiar de esa metodología de la forma incluso más sucia, si se puede decir, para influenciar, condicionar la práctica del diseño que ya estamos haciendo con otros enfoques. Y escuchando a Anne realmente me ha animado a ver que eso es posible, es decir, que realmente puede ser de mucha digamos, influencia, inspiración, ver cómo hacen en ese contexto para luego traerlo a lo que nosotros traemos. Perfecto, sigamos escuchando a Anne, que es una delicia. ¿De qué forma lo que hacéis conecta la universidad con la sociedad? Por supuesto que es una gran pregunta, pero ¿de qué forma vuestro enfoque específico ayuda a que esto ocurra un poco más? O lo que consideres, igual no lo ves interesante o no es lo que... Pero cuando veo tanta investigación, a mí siempre me interesa ver si eso puede ser también útil para crear esa conexión, ¿no? No sé si... Sí, o sea, nuestra investigación es bastante artesana, no está ligada a la universidad. Es una investigación desde la práctica profesional y como de una manera abierta, ¿no? En donde intentamos como incluir a la gente con la que trabajamos dentro de ese proceso, ¿no? Y luego también le devolvemos los resultados. Entonces es más como una investigación aplicada más del ámbito de la mediación, del diseño. La universidad a veces tiene otras lógicas, ¿no? No lo sé. Y cuando tienen que documentar esto, ¿para dónde lo documentan? O sea, si no hacen artículos académicos, ¿cómo hacen para documentar esta exploración y esta investigación? Pues esta exploración y esta investigación la documentamos con Instagram, básicamente, y luego intentamos abrir siempre un poco el código, pues dando charlas, generando como, pues eso, cosas como este podcast también para como compartir las cosas que vamos aprendiendo y generando ese tipo de dispositivos que son como más cercanos, ¿no? Menos académicos, probablemente menos rigurosos, pero basados en nuestro aprendizaje. ¿Y los contactos que han tenido con la universidad, entonces, cómo han sido? ¿De qué tipo? La Facultad de Bellas Artes es socia, colaboradora en TOPIAC desde la edición pasada y este año también lo va a ser. Y el contacto es súper bueno. De hecho, no sé si es por la disciplina en sí, pero entramos ahí, tenemos un montón de recursos que podemos utilizar, espacios que podemos usar, el profesorado se ha involucrado, por lo tanto es como que sí que, no sé, quizás por el tema de que está cercano a lo especulativo y tal, hemos tenido muchísimas facilidades, pero es más como que facilitan el proceso y la gente participa. Pero no hemos hecho ese, por ejemplo, salto de decir, vale, pues hagamos un paper, ¿no? Que sería interesante, o pongamos en marcha una investigación más académica. Pero otros estudiantes o investigadores en este festival se acercan, ¿hay un tipo de conexión con ellos? ¿Lo ves posible? ¿Otros? ¿A qué te refieres con otros? Estudiantes, es decir, yo me pregunto si esta colaboración con la universidad también se traduce en una mayor visibilidad para que los estudiantes se interesen y participen en el festival o actividades. Los estudiantes participan porque son los participantes del proceso. Hay un grupo de especulación, se hace una convocatoria abierta, la gente se apunta y luego forman parte de ese grupo de especulación con el que se trabaja durante unos meses. Esto es lo que hicimos el año pasado y este año pensamos volver a repetirlo a partir de enero, probablemente. Entonces es una convocatoria y la gente viene, forma parte y son los protagonistas de contenido que se va generando ahí, ¿no? Del escenario, de materializarlo en artefactos, en el espacio mismo. O sea, participan desde, por ejemplo, yo qué sé, los vídeos y los audios que estaban sonando en ese campamento nómada lo crearon los estudiantes. O sea, que ustedes de alguna manera arman un espacio especial para debatir y para que surja un tipo de pensamiento muy nuevo, ¿cierto? ¿Les parece que ese espacio en sí que están armando y esa manera de armar este campamento influencia el debate? Sí, la idea es esa, como
influenciar el debate y que les sirva también a las personas que están participando, a las comunidades que participan de esos procesos para generar nuevas soluciones. En este caso, en la facultad, bueno, no ha terminado de activar nada, pero esperamos que sí. Ahí surgieron un par de ideas, que era lo de la moneda propia en la facultad y también lo de un nuevo sistema de creditaje académico que se han quedado en el aire, pero que esperamos poder recuperar, desde luego. Sí, a veces también las ideas se reciclan y se transforman y quizás no es eso lo que se implementa, pero algo que surge a partir de y está inspirado por, ¿no? O sea que no necesariamente se tiene que trazar un link directo. Sí, también eso es verdad, porque muchas veces como desde el diseño somos súper cuadriculadas, ¿no? Y la fase 1, y luego de aquí sale no sé qué, y luego se hace no sé cuántos, y hay veces que, bueno, la semilla que se planta con las cosas, pues puede ser como mucho más, no sé, abierta o líquida. Y cuando pensás en el futuro de Tipi, ¿qué tipo de futuro se imaginan? Supongo que harán este ejercicio de pensar el futuro también entre ustedes. Sí, de hecho, cuando saltó toda la crisis pandémica, ahí nos juntamos y estuvimos imaginando cómo podría derivar, ¿no? En qué podría convertirse todo aquello y hicimos un montón de escenarios. Pero no sé, cuando me preguntas esto, ¿te refieres más como al futuro nuestro, como Tipi, o al futuro en general? Sí, ¿qué cosas les gustaría hacer? ¿Qué cosas les gustaría explorar? O sea, ¿hacia dónde vamos con esto del futuro? O sea, ¿qué cosas les parece que tendrían que estar pasando o haciendo o que les gustaría que pasen y se realicen? Sí, nos interesa mucho todo lo que tenga que ver con el medio ambiente, nuevas maneras de relacionarnos con el entorno, nuevas maneras también de pensar lo que es humano, lo que no es humano, lo que es naturaleza, lo que no es naturaleza. Creemos que hay un mogollón de... Es un campo súper interesante para poder como transformar cosas, ¿no? Y sí que nos gustaría como avanzar en todo eso. Trabajamos en áreas como el urbanismo, que también es como un campo súper fructífero para poder como generar alternativas y transformaciones, pero como ampliar eso ya más al medio sería algo interesante. De hecho, ahora probablemente empecemos a trabajar en un proyecto que tiene que ver con el futuro del turismo. Estamos ahora ideándolo y también nos parece como algo súper interesante para explorar, ¿no? ¿Cómo sería el futuro del turismo en España, ¿no? Dentro de 10 años, por ejemplo. ¿Cómo que nos gustaría que fuese? Y trabajar con gente del sector del turismo, pero también de la agricultura o con otros agentes que al final cuidan del territorio o agentes económicos también que se dedican al sector, nos parece como algo interesante, más allá de trabajar con comunidades y locales o ayuntamientos. Perfecto. ¿Y qué cosas te inspiran? ¿Qué estás leyendo? Si queremos leer sobre estos futuros especulativos y este tipo de cosas que ustedes hacen, leer, mirar, escuchar, ¿qué tipo de cosas le recomendás? Pues a mí me parece súper inspirador todo lo que tiene que ver con los futuros experienciales, ¿no? Que es otra cosa un poco diferente al diseño especulativo, la idea se fundamenta más en generar como eso, experiencias o hacer habitables esos futuros como, ¿no? Tangibilizarlos de tal manera que puedas como transitarlos y me parece un referente súper inspirador y que me encanta lo que hacen es el estudio Superflux del Reino Unido, que también ha estado ahora en la Bienal de Venecia y ha construido un espacio que planteaba como una cena, un banquete interespecie, ¿no? Donde las especies que habitan el planeta, todas las especies compartían una mesa y tú podías ver qué estaban comiendo, cómo eran los platos, incluso sentarte ahí. Todo eso me parece como súper inspirador. También hicieron otra instalación que ha estado moviéndose por el mundo que se llama The Mitigation of Shock, que era una vivienda en el, creo que 2050. ¿Cómo se llama? Discúlpame. The Mitigation of Shock. Ahí pues construían una vivienda y tú la podías como transitar y era un escenario donde pues sí, había una crisis climática de la leche, pero la gente tenía como unidades para poder producir alimentación en su propia vivienda y sistemas de generación de energía como pequeñas estaciones energéticas y luego también tenían como se estaban alimentando de otra serie de cosas que no eran animales y podías ver un libro de recetas, tocarlo, abrirlo. Bueno, me parece como que impactan bastante en un público general y pueden valer para, por un lado, como concienciar,
pero también empezar a anticiparnos en cosas que podrían ocurrir y empezar a diseñar algunas soluciones. No sé, lo que hace Superflux me parece súper inspirador. Y luego también he estado leyendo El bestiario del antropoceno, que es un libro de Nicolas Nova que me encantó, que plantea como un bestiario medieval, pero para el futuro cercano. Y entonces son plantas, es una colección de plantas, de piedras, de fenómenos meteorológicos, de esta nueva normalidad, ¿no? O como de una nueva normalidad de un futuro cercano. Algunos son cosas que ya existen, otras son un poco especulativas, pero hace como una categorización pues como botánica, pero de cosas extrañas. No, estaba pensando una cosa que me parece que últimamente me estoy interesando un poco más a estos movimientos tipo Extinction Rebellion y me inspiran bastante. Entonces, y estaba pensando de qué forma estos enfoques de especulativos y diseño de futuro, cómo se pueden relacionar con estos movimientos, justo. Pero Extinction Rebellion es, empecemos por explicar qué es, ¿no? Es un movimiento en contra del cambio, para ralentificar el cambio climático, ¿cierto? Sí, sí, sí. Vamos, que para mí lo más potente es que es como también la forma en la que se está organizando, ¿no? Tras años y años de movimientos globales, en lo que hemos aprendido mucho, incluso por ejemplo lo que hemos vivido el 15M, lo que es interesante es cómo este movimiento se organiza de forma como rizomática. Y eso también es muy interesante, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que se organiza de forma somática, Rizomática, perdón. que no tiene un poder central, que es muy horizontal en las prácticas. Exactamente, y que tiene dinámicas de agregación en los grupos locales que digamos, reiteran ese mecanismo no jerárquico y horizontal. Y comunicándose constantemente, realmente están como generando un movimiento que hasta ahora no hemos tenido, ¿no? Por supuesto, luego hay figuras súper visibles que a lo mejor están, pero no está basado en eso, digamos, como movimiento. Entonces, por eso me parece súper interesante pensar cómo estas formas de organización rizomática pueden dialogar con el diseño de futuro, con la especulación, para enfrentarse, digamos, a lo que el movimiento ¿no? Pone delante como gran problema, que ya no podemos mirar, ¿no? mirar al otro lado, pero también como con posibilidad de pensar qué es lo que podemos hacer, ¿no? Frente a lo que va a pasar. Sí, o sea que igual una cosa es como la mitigación, ¿no? O como de la actuación inmediata y otra sería más como construir relatos de hacia dónde, ¿no? O como posibles futuros. Y una pregunta, Anne, ¿cuánto de cuando ustedes hablan de este futuro especulativo se basan en el trabajo también de Fiona Raby y Anthony Doom? ¿Se están basando en eso? Hombre, es una de nuestras fuentes y sí, lo hemos como mirado y nos parece súper interesante la aportación que hace el planteamiento del diseño especulativo, la generación de artefactos, entender el diseño no tanto como para crear productos, sino ideas, ¿no? O sea, es como a través de la creación de un objeto estás como materializando más una idea o no tiene una utilidad, no es un producto, sino un artefacto. Y eso nos parece súper poderoso y muy interesante. Es otra de las inspiraciones que tenía también apuntada Superflux, el diseño especulativo, el bestiario del antropoceno y luego también hay un proyecto aquí en el País Vasco que me parece súper inspirador que se llama Borradores de Futuro, donde lo que hacen es hacer una convocatoria y la gente manda iniciativas que ya están en marcha, que están planteando un cambio o una transformación respecto al sistema actual y especulan sobre cómo podrían evolucionar y después una escritora o un escritor genera un relato con ese escenario que han hecho y publican un pequeño libro. Y me parece como que está hablando de una alternativa del presente, extrapolándola al futuro y utilizando la literatura como para darle a todo eso como una cercanía con los públicos que me parece súper interesante también. Buenísimo, muchísimas gracias por la entrevista.
Anne nos mostró y nos contó sobre varias metodologías y herramientas para pensar el futuro con imaginación y coherencia. Para pensar el futuro de este podcast no uso muchas herramientas, pero una muy concreta, que voy desarrollando con el tiempo, la charla con colegas. Es un podcast de charlas y lo desarrollamos a través de charlas donde invitamos a algunos y otros según el tema y las sinergias. ¿Cómo te parece que podemos abrir los podcasts para que sean espacios para pensar el futuro? Dome. Mira, hay una práctica que a mí me gusta mucho, que son los streamings. Es algo que llevo haciendo desde hace muchísimos años. Empecé, de hecho, durante el periodo de las acampadas del 15M en España. Agarré un smartphone que en ese momento, en 2011, tampoco eran tan potentes como hoy, las conexiones no lo eran. Arranqué la cámara y empecé a streamear lo que pasaba en las calles, ¿no? Y lo que me impactó fue la enorme capacidad de interacción con todas las personas que veían en directo ese streaming y que chateaban conmigo. Entonces yo tenía la capacidad de interactuar con mi voz con ellos mientras que leía los chats que las personas ponían en los streamings. Entonces, ahora justo retomo un poco esas prácticas en programas que hago semanalmente y me parece que en tu caso podrían ser una manera, ¿no? Es decir, invitar a lo mejor un par de personas a hablar sobre un tema o un enfoque y hacerlo en streaming de manera que las personas pueden interactuar en directo, de alguna forma implicar la comunidad, toda la enorme comunidad que de hecho ya tienes, para esa interacción en directo que abre realmente una dinámica un poco diferente de las sesiones que son grabadas. Totalmente, me parece que te tomo totalmente el consejo. Y vos lo estás haciendo en este momento todas las semanas, los miércoles a las 20 horas. ¿Cómo encontramos tu canal de Twitch o de YouTube? ¿Cómo se llama? Mira, Urbano Humano. Si buscan Urbano Humano, encuentran en YouTube, Twitch o por mi nombre, Domenico Di Siena. Y vamos, que cada miércoles justamente hago una conversación con alguna persona de una horita y justamente practico un poco esa dinámica que me parece muy enriquecedora. Buenísimo. ¿Y te parece que Diseño y Diáspora tiene que seguir haciendo estas series con otros investigadores o diseñadores? O sea, o cómo tendría que seguir esto después de más de 300 episodios, ¿no? Porque hay veces que yo siento que voy a saturar a la audiencia y a la vez no es fácil tener como una visión imaginativa y darle una vuelta de tuerca a un podcast de diseño permanentemente. Sí, te entiendo perfectamente. A mí me parece que sí que debería seguir porque las colaboraciones me parece que son muy potentes justamente porque abren a otras perspectivas y me parece que lo que sería interesante es abrir sobre todo a perfiles que no sean diseñadores, ¿no? Entonces, de esa forma descubrir también y entrar en contextos diferentes. Entonces, sabes que a mí me encanta Diseño y Diáspora y me encanta poder colaborar en lo que puedo con este proyecto, ¿no? Entonces, últimamente la verdad que no he podido escuchar todos porque realmente la producción es muy buena y muy también en cantidad. Y lo que siento es que seguramente eso ayuda muchísimo a descubrir cosas nuevas, personas, proyectos, contextos diferentes nuevos. Y yo he disfrutado de eso, disfruto de eso. Me parece que una forma de seguir desarrollando es quizás proponiendo sesiones que son como más específicas sobre algunas temáticas. Digamos que a veces, además de descubrir cosas nuevas, siento la necesidad de profundizar sobre algún tema. Si quieres te puedo hacer un ejemplo que se me ocurre ahora en el momento. Encantada. Mira, por ejemplo, yo he vivido 10 años o 12 años en España y me parece que en la práctica de diseñadores se ha generado como una especie de contexto cultural con una problemática que necesitaría más oportunidades de reflexión. Me refiero un poco a la distancia que existe entre la capacidad de innovación que tenemos los diseñadores, sobre todo en el ámbito de innovación social, me refiero aquí, y nuestra relación, nuestro equilibrio, digamos, en función de nuestra profesión y la parte de emprendimiento y la parte económica.
me parece que ha habido como un desequilibrio entre una voluntad de generar mucho impacto, muchas veces sin cuidar demasiado la parte, digamos, profesional y de emprendimiento, entonces la parte económica, de facturación, diríamos. Y por otro lado, cuando nos hemos dado cuenta de ese desequilibrio, hemos intentado reaccionar quizás de una forma demasiado rígida, definiendo, digamos, estructuras que persiguen, digamos, modelos que vienen del pasado, en el que todo viene como medido, y me parece que no hemos tenido la misma creatividad, la misma visión, innovación que tenemos en los contenidos de nuestro, ¿no? Prácticas profesionales de diseñadores, en nuestra definición de modelos económicos de emprendimiento en nuestra propia profesión. Entonces, me parece que ese es un tema que sería muy interesante abordar. No encuentro espacios donde hablar de estos temas. Entonces, por ejemplo, eso podría ser una manera de, en lugar de invitar personas a hablar de lo que hacen, hablar realmente de las problemáticas detrás de poder activar ese tipo de prácticas. Como un poco como qué tipo de maneras tienen de asociarse, como que hay muchos diseñadores trabajando en emprendimientos, otros en cooperativas, otros buscando financiación internacional. ¿A eso te referís? O sea, ¿cómo sostener una práctica de diseño social? Exactamente, que tiene un lado que es de infraestructura, ¿no? ¿Cuáles son los modelos que respaldan esa práctica, que también ha sido problemática, por ejemplo, en lo que yo conozco de España, porque muchas veces ha sido demasiado improvisado, sin un respaldo, por ejemplo, de una estructura formal, también por sus razones, digamos, de enfoque de la propia práctica, entiendo. Quiero decir que muchos colectivos ni han generado cooperativas, ni empresas, ni nada de eso, ¿no? Se han querido entender más líquidas. Entonces, por un lado, eso. Y por otro lado también enfrentarnos colectivamente. Estas conversaciones también me gustan porque abren y visibilizan ese colectivo. Entonces enfrentarnos colectivamente a una problemática que para mí existe, que es ese equilibrio justamente entre lo monetizar y generar impacto, que me parece que lo tenemos que hacer colectivamente, si no cada cual se queda en su pequeño espacio y no enfrenta este tema muy importante. Perfecto, te lo tomo como desafío. Trataremos de armar algo alrededor de este tema, muy importante. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman. El diseño de sonido es de Julián Pereira. Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en YouTube, Instagram y Twitter, o visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org. No olviden recomendarnos. Nos escuchamos en la próxima.